Arco 5, capítulo 62. El reconocimiento del guerrero. Diálogo. Gorge Steiger. La conciencia de Garfield fue agitada bruscamente cuando escuchó esas palabras. Tosió toda el agua que tragó, sacudió completamente la humedad de su cuerpo y comenzó a recuperar la vista que su adormecido cerebro había mermado debido a la falta de oxígeno. Se encontraba en un espacio subterráneo mal iluminado y frío. El duro suelo de piedra seguía sumergido por las grandes cantidades de agua que no paraban de entrar. Parecía que el incesante flujo de agua que inundaba la habitación venía de un agujero en el muro detrás suyo que permitía también el paso de aire fresco. Garfield se encontraba en medio de un mar de miradas que albergaban intranquilidad, curiosidad, pavor, oposición. Debido a la incontable cantidad de sentimientos que desprendían sus miradas y al número de personas ante él, Garfield vagamente llegó a la conclusión de que el sitio en el que se encontraba era uno de los refugios de la ciudad. El canal en el que se había hundido conectaba con este refugio, había llegado a este lugar al estrellarse contra uno de los muros. Como resultado, Garfield fue succionado junto al agua del canal hacia el interior del refugio. Al darse cuenta de esto, la difusa conciencia de Garfield reaccionó. Sacudió la cabeza y comenzó a recordar los eventos que habían tomado lugar hacía poco, provocando que se erizara el vello su cuerpo. Rápidamente giró su cabeza en busca del titán que se había hundido con él en el agua. Diálogo Garfield. Su mirada se cruzó con la de los verdes ojos de un niño rubio. Recordaba esa cara. Ese rostro hizo que se le estrechara el pecho, seguido por los recuerdos que hacían agonizar a su espíritu. Se había encontrado cara a cara con él de nuevo, el chico que tenía una conexión con su madre. Era su hermanito, que se encontraba donde él quisiera estar, aceptando el amor de su madre. Esa sensación de temor volvió a ser enterrada por otro gran cúmulo de sentimientos. Fue entonces que el agua que rodeaba a Garfield comenzó a moverse demasiado. Se trataba de una enorme figura que podía mover grandes cantidades de agua con tan solo ponerse de pie. Esta figura titánica comenzó a mover sus brazos, dirigiéndose sin piedad hacia el anonadado Garfield. Ante este ataque, la reacción de Garfield fue un instante demasiado lenta. Se trataba de un ataque poderoso y mortal. El momentáneo descuido le había ofrecido al oponente una apertura. El dios de la batalla no atacaba a Garfield con piedad o compasión. En total, 8 ataques se dirigían hacia él. Un par fueron bloqueados, no obstante, los otros 6 fueron impactos directos. Recibió uno en la cara y otros 2 en el torso, dejando su cuerpo suspendido en el aire por un momento, y entonces otro puño lo llevó de regreso al suelo, y luego se comió otro puñetazo tan pronto su cabeza había hecho contacto con el agua. Su cara atravesó el agua y se estrelló contra el suelo, dañando seriamente su nariz y dientes. La superficie del agua se había teñido de un rojo carmesí, sangre fluía de la boca y nariz de Garfield mientras se ponía de pie. Diálogo Garfield. Ya, fue. Suficiente. Un rugido que venía de una boca a la que le faltaban dientes, opacando el zumbido en sus oídos que se había producido por los golpes recibidos en su cabeza. El dios de la batalla que se encontraba frente a él comenzó a avanzar como respuesta a ese despliegue de furia que cubría este espacio subterráneo. Sus puños se encontraron. En ese instante, Garfield aproximó su cabeza y usó sus dientes para arrancar la carne del puño que había impactado su cabeza previamente, quitando tejido desde la muñeca hasta el codo en un solo movimiento. Luego, extendió su brazo derecho para alcanzar el cuello de su oponente, rasgando hasta llegar al abdomen bajo. Una gran cantidad de sangre comenzó a salir de semejante incisión, causando una cantidad considerable de daño en el cuerpo del dios de la batalla. Sin embargo, los otros 7 brazos del gigante no pararían de atacar. Con tal de evitarlo todos, Garfield tenía que darlo todo de sí en respuesta. En un único intercambio de ataques, Garfield tenía que usar una sola mano para lidiar con 8. Una abrumadora desventaja, una abrumadora diferencia en habilidad, y una abrumadora diferencia en batalla. Este hecho había encendido su espíritu de lucha. Diálogo Garfield. Ataca, 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 ataca. Bloquea, rechaza, evita, esquiva, patea, y de frente. Puño contra puño, generando ondas de choque que lograban evaporar el sudor de ambos. El poder y la superioridad colisionaban, el estruendoso sonido hacía que costara creer que ambos estaban hechos de carne y hueso. El impacto fue tal, que sus cuerpos no pudieron tolerarlo y salieron volando en direcciones opuestas. El feroz tigre y la figura titánica fueron lanzados por el aire, causando que mucha del agua volara. El cuerpo de Kurgan se estrelló contra un muro, mientras que Garfield volvió a quedar sumergido en el agua. Levantó la cabeza inmediatamente y su mirada se cruzó con la de Kurgan, que lo observaba fijamente. No hacían falta palabras,
ese instante bastó para que se entendieran. Garfield se puso de pie, el agua ya llegaba hasta sus tobillos. Tan pronto como sintió la protección divina de los espíritus de la tierra en la suela de sus pies, Garfield cortó un cuadrado en el suelo sobre el que se encontraba y lo quitó. Pateando a un lado ese pedazo de suelo, el enorme agujero que dejó provocó que gran parte del agua que había entrado en ese espacio subterráneo fuera drenada, reduciendo drásticamente el nivel del agua. Mientras Garfield drenaba el agua, Kurgan se dirigió al agujero por el que el agua estaba entrando. El agujero que los había mandado al subterráneo era enorme, grandes cantidades de agua fluían hacia al interior. Si no era tapado, aquel espacio subterráneo acabaría inundado por completo en cuestión de minutos. Kurgan sacó una cuchilla demoníaca, y si restamos la que Garfield rompió a mordidas, le quedaban 3. Kurgan usó una para apuntar hacia arriba, directamente encima del agujero, levantó la cuchilla exageradamente grande en dirección al techo y lo destruyó. Usando la agudizada visión de un guerrero para ver a través del colapso, notó que el agujero había sido cubierto por los escombros. Naturalmente, el agua se seguiría filtrando en un bloqueo como ese, pero no al nivel de sumergir el subterráneo en instantes. El agujero había sido tapado y el agua que estaba siendo drenada ya ni siquiera llegaba a los tobillos. Revisando silenciosamente el estado de sus alrededores, los guerreros volvieron a sus posiciones originales. Cara a cara. Escudos levantados, cuchillas desenvainadas. El héroe, Kurgan de los 8 brazos, y el desafiante, Garfield, el tigre dorado. Superar al oponente en las condiciones óptimas. Este era el acuerdo silencioso al que habían llegado los guerreros. Garfield sabía que no era el momento para estar haciendo esto. Su deber era volver al ayuntamiento, que muy seguramente estaba bajo ataque, para rescatar a los no combatientes. Sin embargo, hacía mucho que Garfield ya había decidido lo que haría con este problema. Era un sentimiento que estaba fuera de lugar, pero Garfield se sentía emocionado. Su lamentable derrota contra Reynard, el reprimir sus recuerdos y sentimientos por su madre, su incapacidad de vengar a la amable chica que lo había protegido, haber dejado atrás a un aliado cuando se enfrentaron a una emboscada. Tantas cosas importantes le habían sido arrancadas de las manos, dejándolo con una sensación de impotencia y vacío. Salir del santuario y ver el mundo habían hecho que Garfield pudiera reconocer que existían fuerzas muy superiores. No es que su poder hubiera disminuido con respecto a cuando estaba en el santuario, sino que su punto de comparación ya no era su versión de sí mismo que veía en su imaginación, por lo que ahora era relativamente débil al ponerlo junto a las fuerzas más grandes. En cuestión de un par de días, la perspectiva de Garfield cambió para llegar a esta conclusión. Impotencia y pérdida habían expuesto su interior, obligándolo a reconocer que no era más que un chico presumido. Su interior había creado vacilación, duda y lamentos, el temor de su corazón no había vuelto débil. Y fue precisamente Kurgan quien logró inyectar vida a su derrotado espíritu. Kurgan de los 8 brazos, el héroe del Imperio Boyachia. El hombre más fuerte de la raza multibrazos. Preparó sus cuchillas demoníacas, considerando a Garfield un guerrero al que enfrentar. Ahora que había perdido de vista su propia valía, cuán importante era esto para Garfield. Los 2 guerreros habían luchado en ese canal de agua en el que Garfield perdió el equilibrio debido a su falta de experiencia en combate acuático. Este Kurgan revivido no necesitaba respirar, por lo que, si hubiera querido decidir el resultado del duelo, simplemente habría tenido que esperar a que Garfield se ahogara. No obstante, el dios de la batalla destruyó uno de los muros del canal, el cual conectaba con el refugio, permitiéndole a Garfield sobrevivir. ¿Por qué? Diálogo Garfield. Al principio pensé que estaba siendo piadoso. Antes de que Garfield tuviera su epifanía, pensaba que Kurgan no lo consideraba un guerrero. Que solo estaba apartando del camino a un niño agresivo, dejando de lado a un llorón, cuya actitud ciertamente no era la manera de actuar de un guerrero. Garfield solo estaba haciendo un berrinche, por lo que Kurgan simplemente lo estaba alejando, como a un estorbo. Pero, ese fue su error. Fue precisamente porque lo vio volver a levantarse, porque lo vio levantar sus escudos, y porque notó que Garfield sabía que lo conocían como el dios de la batalla. Fue por todo esto que Garfield pudo ver el despliegue de las cuchillas demoníacas, fue por esto que Kurgan se le presentó ahora con la postura de un guerrero, de un dios de la batalla. Al ver este actuar de su parte, lo que le estaba mostrando a Garfield sin duda no era misericordia ni lástima. Lo que Kurgan buscaba era el resultado de una verdadera y honorable batalla por la victoria contra Garfield. La batalla entre 2 guerreros solo podía terminar con un ataque final. Diálogo Garfield. Oigan, estúpidos. ¿Hasta cuándo se van a quedar ahí parados mirando? Garfield revisaba sus escudos mientras decía estas palabras, dirigidas no a Kurgan, sino a los espectadores.
Aquellos que, luego de ver la llegada de los dos guerreros por el agujero, se habían quedado observando la batalla. Los refugiados. Reunidos en un mismo lugar, todos de distintas razas y vistiendo diferentes atuendos, lo único que tenían en común era su capacidad de combate, pues se trataba de un grupo de no combatientes que perecerían con el primer ataque. Si Garfield caía en este lugar, ninguno de ellos podría hacerle daño a Kurgan. Era difícil imaginar a Kurgan cometiendo atrocidades contra civiles, pero seguramente Garfield era el único que sabía eso. Y por eso. Diálogo Garfield. Debería estar claro a la vista. Si se quedan ahí parados, no habrá lugar al que puedan escapar. Lárguense ahora que tienen oportunidad y busquen otro lugar para refugiarse. Diálogo Fred. Gorges Tiger. Diálogo Garfield. ¿Eh? Las palabras de Garfield fueron opacadas por un ruidoso grito. Se trataba de uno de los espectadores, que usó este nombre para dirigirse a Garfield, quien se encontraba con el ceño fruncido. Los ojos del niño estaban llenos de lágrimas, sus mejillas totalmente rojas, sujetando con fuerza el dobladillo de su ropa. Ante la sorprendida expresión de Garfield, los húmedos ojos del niño seguían mirándolo fijamente. Con una voluntad lo suficientemente fuerte como para que a Garfield le costara responder. Diálogo Garfield. Oye, enano, ¿qué es lo que? Diálogo Fred. Gorges Tiger. Diálogo Fred. Gorgeous Tiger. La temblorosa voz del niño llamaba al silencioso Garfield. Sin conocer otra manera de expresar lo que sentía, todo lo que hacía era pronunciar ese nombre. Era el nombre de un tigre dorado. Era el nombre que Garfield Tinsel deseaba portar, el nombre del tigre más fuerte. ¿Por qué gritaba ese nombre en este momento? ¿Qué era lo que trataba de comunicar? Lágrimas seguían descendiendo de las enrojecidas mejillas del niño. Los gritos del niño se esparcían por todo aquel espacio subterráneo, escuchados por todos los presentes. Por lo que, todos comenzaron a compartir esta pasión a pesar de que era algo imposible de expresar. Diálogo Garfield. Basta, les estoy diciendo que se vayan. Diálogo. Gorges Tiger. Las palabras de Garfield nuevamente fueron opacadas por el llamado al tigre dorado. Detrás del niño, una niña con el mismo cabello rubio lo abrazó. Se trataba de la hermana mayor del niño. Con un gesto de protección hacia su hermano, su mirada vacilaba mientras se dirigía hacia Garfield. Sus labios también temblaban incesantemente. Con una voz delicada, llamó también el nombre del tigre dorado. Diálogo. Tienes que ganar. No fue dicho por el niño, ni por la niña, y mucho menos por Garfield. Otro hombre en aquel espacio subterráneo dijo esto con un puño al aire. Diálogo Garfield. Esperen, les estoy diciendo que se vayan. Diálogo. Pelea, y gana. Diálogo. No pierdas. Diálogo. Aunque no podamos hacer nada más que observar. Garfield se había quedado sin palabras. La voz que había usado para pedirles que escaparan no dejaba de ser opacada por otras voces. Al poner atención, se dio cuenta de que la pasión en la voz del niño había alcanzado los corazones de todos los presentes, ni una sola persona observando el duelo de Garfield y Kurgan parecía tener la intención de escapar. Si se calmaran un momento para pensar y usaran el sentido común, nadie creería que quedarse fuera la opción correcta. Todos estaban alterados, únicamente por esa determinación y fe sin sentido que probablemente terminaría costándoles demasiado caro. ¿Qué diablos va a lograr eso? Fue lo que pensó Garfield. ¿Qué sentido tenía quedarse aquí? ¿Qué significado tenía el ponerse a hacer ruido y mostrar apoyo? Sería mucho mejor que se apresuraran a escapar. Así no tendría que preocuparse porque acabaran envueltos en el caos. De ese modo, la probabilidad de que acabaran siendo sacrificados se vería muy reducida incluso si él pereciera aquí. Era lo más razonable. Pero, aún así, ninguno se había ido. ¿Por qué? Diálogo Garfield. Capitán, parece que tu discurso sirvió demasiado bien. De la boca de Garfield salió el apodo de Subaru, recordando las palabras que le dirigió a toda la ciudad. Subaru había tocado los corazones de todos los habitantes de la ciudad, aquella poderosa transmisión en la que se proclamó a sí mismo como alguien débil, unió a todas las personas que sentían que se ahogaban en desesperación y terror. La temblorosa llama de un vela había sido encendida con la última chispa de esperanza. Un fuego ardió, dejando un gran calor en el corazón de la gente, esperando el momento para volver a encenderse. Para ellos, ese momento era ahora. Y para Garfield, también. Diálogo. Gorgeous Tiger. Los ánimos no se detenían. El primero en llamar al tigre dorado había sido el hermano menor de Garfield, cuya existencia había sido desconocida para él hasta hace poco.
Y con toda la intención de proteger a ese hermano menor, estaba su hermana, cuyo nacimiento también había sido desconocido para Garfield. Ambos hermanitos estaban mirando a Garfield. Garfield estaba siendo observado por los residentes de esta ciudad, que habían aceptado a su madre luego de que ésta perdiera la memoria. Diálogo Garfield. Un duelo, entre guerreros, no creo que deba ser así de rimbombante. Diálogo Garfield. Una disculpa, en serio. Te he estado causando interrupción tras interrupción. En esta ocasión han sido el hermano y hermana menor de mi asombroso ser. Cuando todo esto termine, recibirán un buen regaño. Diálogo Garfield. Pero ahora. Sin decir palabra, la postura del dios de la batalla mostró su espíritu de lucha. No hacía falta decir nada, su actitud demostraba gran poder. Garfield apretó los puños, chocando los escudos atados a sus brazos. El sonido del choque de acero encendió una chispa y, a través de sus dientes, Garfield tomó una profunda bocanada de aire. Diálogo Garfield. El escudo del santuario, no. Diálogo Garfield. George Steiger, Garfield Tinsel. La presentación del nombre propio transmitía la intención de iniciar un duelo. Ante la presentación de Garfield, Kurgan permaneció en silencio, simplemente chocó sus cuchillas demoníacas una con la otra, mostrándole a su oponente la máxima voluntad para luchar. Y eso fue suficiente. Diálogo Garfield. ¡Ah! Garfield pisó el suelo con fuerza, impulsándose rápidamente hacia adelante. Kurgan lo recibió con el mismo movimiento, reduciéndose la distancia entre ambos en un abrir y cerrar de ojos. Demasiado afilados para decir que eran golpes, pero demasiado contundentes para decir que eran cortes, así eran los veloces ataques de Garfield. Más que hacer ruido o ser cortado, el aire que las cuchillas demoníacas tocaban parecía estar siendo asesinado, y Garfield detenía cada cuchilla únicamente gracias a su instinto natural de guerrero. En estos intercambios de ataques, Garfield tenía que enfrentar 8 manos con una sola, y Kurgan solo tenía que enfrentar una mano con 8. Con la diferencia en el número de manos entre Garfield y Kurgan, ganarle sería como elevarse hasta los cielos. Sin embargo, no llegaría hasta ahí haciendo nada. Por lo que, inició la batalla, apostándolo todo. Teniendo que enfrentar poderosos ataques cuyo objetivo era su cuerpo, un impacto directo de cualquiera de ellos sería suficiente para arrancar su carne y sus huesos. Sin mostrar ni pizca de duda, Garfield lanzó una patada, destruyendo una de las cuchillas demoníacas que se acercaban a él a toda velocidad. Usando la parte trasera de su pie, alcanzó el cuerpo de la cuchilla, rompiéndose en pedazos que perforaron el suelo con tal fuerza que se creó la ilusión de que el suelo temblaba. Acababa de lidiar con la primera mano, pero no era tiempo para descansar. Al mismo tiempo que los fragmentos de la cuchilla perforaron el suelo, la segunda atravesaba el aire con trayectoria de arco, con dirección al hombro izquierdo del oponente. Al escuchar con su oído derecho el sonido de la hoja aproximándose, Garfield inmediatamente protegió su cabeza con los escudos. El ataque impactó tan pronto levantó los brazos, por lo que se desorientó por un instante. El impacto le fracturó el codo derecho y también le destruyó la parte superior del mismo brazo. Garfield apretó los dientes, tan fuerte, que le comenzó a salir sangre de las encías. La segunda mano había sido evitada. La tercera y cuarta manos estaban vacías y estaban atacando en ese mismo momento. Los puños de Kurgan, con semejante figura, no eran más pequeños que el cráneo de un niño. La fuerza de cada uno de esos golpes poderosos y de tamaño explosivo podría igualar la del disparo de un buque de guerra. Sin mencionar que esos puños, que parecían ser capaces de atravesar acero, se aproximaban hacia Garfield, cuya mente había quedado en blanco después del impacto anterior. Uno de los puños se dirigía hacia su cuerpo, el otro hacia su cabeza, cualquier impacto de eso sería capaz de hacer explotar a un humano cualquiera. El golpe que había sido dirigido al cuerpo de Garfield parecía arder con la fricción mientras se deslizaba por su abdomen. Quemaba como el fuego, con un poder antinatural. Girando su cuerpo, el puño únicamente quemó la piel superficial de su abdomen. Esa había sido la tercera mano. Con la sensación de que solo le quedaba la mitad de su cuerpo asaltando su conciencia, Garfield logró bloquear con el brazo derecho el golpe que iba dirigido a su cabeza. El ya de por sí roto y destrozado brazo acabó abriéndose por completo ante tal fuerza. Del codo a la muñeca, y de la muñeca a la punta de los dedos, ya no tenía aspecto de brazo. Naturalmente, el escudo que estaba atado a ese brazo salió volando. Pero perder una mano de ninguna manera contaba como herida mortal. Garfield arqueó su cuerpo para obtener impulso y enfrentar dicha mano con la frente, impactando el puño de Kurgan con un cabezazo, había logrado superar el ataque de la cuarta mano. Quedaban la quinta, sexta, séptima y octava mano. Aún faltaba. Faltaba mucho.
tanto como para hacer a uno reír. Para hacer a uno temblar. Diálogo Garfield. Ah. Ah. La quinta y sexta manos también estaban vacías. Aún había otra cuchilla demoníaca que enfrentar y todavía no había recibido una herida mortal. Esas dos manos eran izquierdas, una salía por debajo del hombro y la otra por el costado, atacando a la vez. La mano derecha de Garfield ahora estaba inutilizada. Su mano izquierda no podría llegar a tiempo. Por lo que, sin dudar un solo momento, Garfield impactó su pie derecho en el suelo, golpeando la tierra con la suela de sus pies, transmitiéndole su voluntad a la tierra. En ocasiones, la tierra le prestaba su fuerza, y en ocasiones se alineaba con sus deseos. Esta vez, la tierra también le ofreció su poder. Con el suelo inclinándose bajo sus pies, el cuerpo de Kurgan perdió el equilibrio. Aún así, sin detenerse por un solo momento, el dios de la batalla se enderezó. Sus movimientos no mostraban ni una pizca de duda. No obstante, en esa inalterable concentración se presentó un instante. En el instante en que la atención de Kurgan se dirigió hacia sus pies, Garfield aprovechó la oportunidad para lanzarse. De un salto, y girando su cuerpo, Garfield logró pasar su cabeza por el pequeño espacio que había entre los dos puños que se le acercaban. Como en el ojo de una tormenta, ambos puños pasaron de largo por detrás de él. Cuando separó los pies del suelo, Garfield tembló de miedo por un instante mientras se volvía consciente de lo que había hecho. Ni siquiera estaba seguro de por qué lo había hecho, un pensamiento y una decisión llevadas a cabo en una fracción de un instante de tiempo. Su cerebro ardía. Su corazón ardía. Su vida estaba al borde de la explosión. La quinta y sexta manos habían sido evitadas. Ahora, faltaban la séptima y octava. De repente, el vello de Garfield se erizó por el escalofrío. Kurgan, cuyas 6 de sus 8 manos habían sido evitadas, se decidió a usar las 2 manos restantes para acabar con Garfield. Un ataque mortal se aproximaba. La séptima mano y la última de sus 8 manos hicieron su movimiento. Abandonando uno de los 2 ataques que le quedaban, usó la mano de su costado derecho para sostener la empuñadura de su última cuchilla demoníaca, mientras que, con la mano proveniente de su hombro derecho, aplicó todo el resto de su fuerza sobre la hoja de la cuchilla. Un ataque extremadamente poderoso estaba por interceptar a Garfield en el suelo. Era un asedio omnidireccional, una presencia tan abrumadora que haría creer a cualquiera que moriría sin importar el lugar al que tratara de moverse. Lo que estaba presenciando en ese instante opacaba por completo a los ataques que ya había esquivado hasta ahora. Esquivar era inimaginable. Aunque retrocediera, saltara hacia un lado o se lanzara hacia el frente, recibiría un impacto directo. La imagen de acabar como una masa amorfa de carne como resultado de este ataque pasó frente a sus ojos. Escapar era imposible. Atacar sería todavía peor idea. Así que solo quedaba una opción. Poniendo su todavía funcional brazo izquierdo sobre su cabeza, Garfield se dejó caer sobre su cintura. En ese momento, aún oía las voces de su hermano y hermana menores y de una multitud de gente apoyándolo. Deliberación de un momento, movimiento de un instante, y resultado inmediato. Para cuando la cuchilla demoníaca comenzó a moverse, Garfield ya se había separado del mundo. Ya no había más sonido, ya no había más color, cualquier otra cosa desapareció de su campo de visión. Dentro de la atención de Garfield, cuya concentración se había elevado hasta el límite más absoluto, solo se encontraba Kurgan. Con una lentitud anormal, la cuchilla demoníaca descendió sobre Garfield. Garfield levantó la cabeza, el movimiento con el que enfrentó el ataque se veía igual de lento. El mundo se sentía tan desacelerado que inducía ansiedad, todo lo que Garfield podía hacer era apretar los dientes con todas sus fuerzas. Mentira. Aún quedaba tiempo para pensar. Vio a Subaru. Vio a Ram. Vio a Mimi. Vio a Frederica. Recordó a Ryuzu, a Emilia, e incluso a Otto. Pensó en el bastardo de Roswell. Vio a Beatrice y Petra, a toda la gente del santuario, también a su madre Recia y su hermano y hermana menores. La batalla en el santuario le había permitido a Garfield reconocer su debilidad. Al observar la inmensidad del mundo y ser derrotado por Reynard, Garfield había adoptado la errónea impresión de que se había vuelto más débil que cuando se encontraba en el santuario. Eso era imposible. Si tener más significa volverse más débil, entonces, ¿para qué vive la gente? Solo hace falta volverse más fuerte para poder proteger todo lo que atesoras. Diálogo Garfield. Ah, ya me siento mejor. De la nada, todas las preocupaciones que plagaban su corazón habían desaparecido. En ese instante, la cuchilla demoníaca impactó con el escudo de su brazo izquierdo, sintiéndose como si un relámpago recorriera todo su cuerpo. Diálogo Garfield. Hook.
La defensa que había montado con su brazo izquierdo rápidamente había sido superada por la cuchilla. Igual que con su brazo derecho, la muñeca, el codo, la parte superior del brazo e incluso el hombro habían sido rotos hasta puntos irreconocibles. Volviendo a experimentar el conocido dolor de pesadilla de un brazo destruido, la agonía tiñó su visión de rojo, dejando su conciencia en blanco. Garfield abrió la boca para articular un grito. Los dientes que había estado apretando comenzaron a aflojarse, iniciando un coro de sufrimiento por todas las heridas acumuladas. El asalto de la cuchilla demoníaca aún no terminaba. Luego de destruir su brazo izquierdo, la fuerza restante del ataque hizo un corte en la cabeza de Garfield. Semejante poder era suficiente para destruir el pequeño cuerpo de Garfield, dejándolo como mera carne molida. ¿Cómo veía el dios de la batalla a este joven guerrero que no paraba de gritar alaridos de agonía como si estuviera al borde de la muerte? ¿Había en su corazón piedad o compasión? No, nada de eso. A menos que uno de los dos dejara de respirar, el honor del guerrero impedía la existencia de la misericordia. Diálogo Garfield. Ah. Garfield rugió de la agonía mientras bajaba la cabeza, ese desesperante sonido siguió por varios instantes, hasta que... Diálogo Garfield. Ah, ga. El rugido se detuvo, Garfield apretó la mandíbula. Entre los dientes que apretaba podía verse un resplandor plateado. Se trataba del escudo que había salido volando de su destruido brazo derecho hacía algunos instantes, el cual Garfield había logrado atrapar con la boca. Diálogo Garfield. Ga. Ah. Volvió a levantar la cabeza, y con escudo en boca, Garfield recibió el ataque de la cuchilla demoníaca dirigido a su cabeza. Sostener el escudo con la boca le había proporcionado una segunda defensa, protegiendo los lados de su cara en el instante en que el ataque impactó. Sangre comenzó a derramarse de su nariz, algunos dientes salieron volando, pero sus rodillas nunca se vencieron. Había logrado soportar el peso de la enorme cuchilla con la fuerza de su mandíbula y su poderoso cuello. Chispas se formaron como resultado de la colisión de acero contra acero, creando una pequeña llama que desorientó a Garfield. Aunque su conciencia estaba por desvanecerse, alguna clase de fuerza de voluntad seguía dándole fuerza a su cuello. Era el instinto de lucha o el instinto de supervivencia de una bestia. De repente, sangre comenzó a brotar. Grandes cantidades de sangre empezaron a salir de algún lugar en aquel espacio subterráneo. Venía de la mano derecha de Kurgan, la última mano que atacó con una cuchilla demoníaca. En ella se encontraba la persistente herida de la ocasión anterior en que atacó a Garfield, y era lo suficientemente profunda como para que el hueso fuera visible desde la mano hasta el codo. El ataque que acababa de realizar había hecho que la herida se abriera por completo. El rostro de Kurgan no mostraba sorpresa alguna, ni tampoco cambió en respuesta al dolor. Era esperable, se trataba de un cadáver, el dolor solo existe como aviso de que la vida se encuentra en peligro, para asegurar que la llama de la vida no se apague más allá de lo irreparable, pero los muertos no necesitaban algo así. Y por ello, Kurgan había ignorado los efectos de la herida en su brazo derecho. Si de verdad hubiera deseado llevar a cabo el ataque más perfecto posible, ese último lo habría hecho con su brazo izquierdo. En este instante se había decidido la victoria y la derrota, aún no era el momento para decir eso. Pero... Diálogo Garfield. Ah. Habiendo soportado el ataque de las 8 manos, Garfield dejó salir un suspiro con su rostro ensangrentado. El escudo que se encontraba en su boca hizo un ruido al caer al suelo. El frente de Kurgan estaba expuesto, pero los brazos de Garfield estaban inutilizados, los músculos de sus piernas estaban desgarrados habiendo tenido que soportar los poderosos ataques. Aún así, todavía podía saltar una última vez. Pero luego de saltar, ¿qué haría? No podía usar los brazos, así que solo quedaba disponible una cosa. Diálogo Garfield. Ah. ¡Ah! Garfield gritó y, abriendo su ensangrentada boca, se lanzó hacia Kurgan. Los dientes de Garfield se hundieron en el cuello del inamovible dios de la batalla, atravesando con facilidad los poderosos músculos y cortando las secciones que eran vitales para la vida. Manteniendo la mordida, Garfield giró su cuerpo, sus dientes rasgando músculo y tendón, arrancando una gran sección del cuello con fuerza. Diálogo Garfield. Ja. Ah. Garfield acabó colapsado en el suelo, completamente indefenso, escupiendo un pedazo de carne. Luego, levantó la cabeza mientras escupía, viendo cómo la figura de Kurgan despedía sangre de su cuello. Los brazos de Garfield no le servían, le faltaban varios dientes y su cuerpo estaba cubierto de sangre. Habiendo sido herido mortalmente por un destrozado Garfield, la heroica figura de Kurgan seguía de pie con la cabeza en alto. Este era el espíritu de un héroe, capaz de conmover el corazón humano. Finalmente, Kurgan bajó la mirada lentamente, en dirección a Garfield.
Frente al guerrero que yacía en el suelo observándolo, el dios de la batalla cruzó 4 de sus brazos sobre su pecho con gran calma. Y entonces. Diálogo Kurgan. Extraordinario. Con una profunda voz, reconoció al vencedor. Diálogo Garfield. Ah. Y, sin darle siquiera oportunidad de responder, el cuerpo de Kurgan cayó ante los ojos totalmente abiertos de Garfield. La titánica figura, ante la cual era necesario doblar el cuello para verla completamente, colapsó como arena, su extraño rostro convertido en piedra y polvo. Semejante final inspiraba tristeza, un difunto, obligado a morir una vez más, este fue el resultado. Diálogo Garfield. Honorable hasta el final. Viendo al dios de la batalla volverse polvo al morir, Garfield suspiró con tristeza. No es que deseara que viviera en un estado tan antinatural, pero luego de un duelo-muerte, un sentimiento de vacío al final era lo normal. Y ese fue un dolor que Garfield no tenía manera de expresar. Diálogo Garfield. Ah, mierda. Estoy muriendo. Le estaba saliendo demasiada sangre. Tendido en el suelo, Garfield usó todo su cuerpo para canalizar la protección divina de los espíritus de la tierra, convirtiendo todo el maná que reuniera en magia curativa para reparar su cuerpo. Sus manos y su cara en particular. Heridas previas que todavía no sanaban, seguidas inmediatamente de un tremendo número de ataques. Haber acabado en semejante estado no era sorprendente. Diálogo. Gorge Steiger. Garfield, que estaba poniendo toda su concentración en la magia curativa, escuchó un grito. Pisando los charcos de agua que quedaban en el suelo, los dos hermanitos se acercaron a Garfield. Otras personas también se acercaron, pero Garfield solo le puso atención a esos dos. Ambos parecían estar al borde del llanto, no, ya estaban llorando. Era inevitable, cualquiera que lo viera diría que Garfield se encontraba en un estado desastroso. Incluso para alguien que ya haya visto cosas así, verlo aún con vida era prácticamente inimaginable. Si fuera revisado por un médico, se quedaría pálido del terror, determinando con facilidad que era necesario tratamiento de emergencia. Esto también servía como prueba del infierno que tuvo que superar. Naturalmente, quería sentirse orgulloso de eso, pero... Diálogo Garfield. Sobreviví, pero no puedo detenerme ahora. Haber derrotado a Kurgan de los 8 brazos no significaba que ya pudiera descansar. Esta fue la batalla de Garfield, pero él no era el único luchando. Puede que, justo cuando fue arrastrado a esa batalla, alguno de sus aliados se encontrara en peligro. Sabiendo que necesitaba volver al ayuntamiento, Garfield enderezó su cuerpo. Escuchando sus palabras y viendo sus movimientos, las expresiones de los hermanitos que estaban junto a él cambiaron. La hermanita parecía particularmente enfadada. Diálogo hermana. Eres tonto. Tienes que recostarte. Ahora mismo. Que alguien llame un doctor y... Diálogo Garfield. Hay otras personas que necesitan doctores. Mi asombroso ser tiene otras cosas que hacer, enanita. Garfield asintió con la cabeza a la hermana pequeña cuyo rostro estaba totalmente rojo. Pero el rostro de Garfield, cubierto de heridas abiertas, no era muy convincente. La hermanita no paraba de llorar de la angustia. Durante ese tiempo, los rotos huesos de sus brazos ya se habían reconectado. Y aunque la carne todavía necesitaba más tiempo para recuperarse por completo, correr cierta distancia ya no lo haría desmayarse. Garfield se levantó luego de llegar a esa conclusión. Diálogo hermana. Espera un momento. ¿De verdad te vas a ir? Diálogo Garfield. La transmisión, ¿también la escuchaste? Diálogo hermana. Sí. Garfield, cuyas puntas de los dedos aún derramaban sangre, recibió una respuesta. La voz de aquella transmisión le había dado valor a los hermanitos, dándole a Garfield el último empujón que necesitaba. Y por ello, Garfield tenía que devolverle el favor al dueño de esa voz. Dijo que todo estaría bien, Subaru lo dijo y, Garfield, tenía que hacer eso realidad. Diálogo Garfield. Así que, mi asombroso sé. Diálogo hermana. Oye. Debido a la falta de sangre, el cuerpo de Garfield cayó de rodillas. La hermanita rápidamente sostuvo el cuerpo de Garfield, el cual parecía que colapsaría en cualquier momento. Garfield chasqueó con la lengua en ese momento. Ahora, frente a Garfield, se encontraba su hermano menor. Diálogo Fred. Gorge Steiger. Diálogo Garfield. Hola, perdón, pero tú tampoco podrás detenerme. Diálogo Fred. No es eso. Gorge Steiger, tu ropa está brillando. Escuchando las palabras de su hermano, Garfield bajó la mirada y lo notó. En la cintura de su desgastada ropa, algo estaba brillando ligeramente. Allí se encontraba el espejo de conversación. Dado que no lograba comunicarse con nadie,
Garfield lo puso ahí asumiendo que no servía. Que estuviera brillando significaba que. Diálogo Garfield. Creía que estaba roto. Diálogo hermana. Yo te lo paso. Garfield comenzó a respirar rápidamente. La hermana menor puso su mano en el bolsillo de su cintura y sacó el espejo de conversación antes de que pudiera decir algo. La superficie del espejo brillaba, lo cual supuestamente significaba que otro espejo estaba tratando de establecer contacto. Lo cual significaba que se trataba del grupo del ayuntamiento o el otro grupo. Diálogo hermana. ¿Qué hago ahora? Diálogo Garfield. Ponlo frente a mí. Diga. La hermana pequeña acercó cuidadosamente el espejo de conversación frente a Garfield. Garfield observó la superficie del espejo y habló. El espejo de conversación lentamente comenzó a mostrar una imagen.